Mi nombre es Matías Cosiña, trabajo en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Voy a reducir al mínimo mi participación, de modo de darle más tiempo a los expositores y ojalá que ustedes tengan algún tiempo para preguntas. Vamos a hablar de la desigualdad latinoamericana, particularmente de las tendencias de largo plazo, y para eso tenemos dos invitados que nos honra mucho recibir. Primero va a hablar Luis Bertola, que tiene un doctorado en Economic History en la Universidad de Gothenburg, en Suecia. Es profesor titular del programa de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Uruguay, donde dirige el doctorado y la maestría en Historia Económica. Tiene un sinnúmero de publicaciones, papers, documentos de trabajo, libros. Voy a destacar solo dos. En 2012 publicó el libro junto con José Antonio Campo, El desarrollo económico de América Latina desde la independencia, que fue publicado por Oxford University Press en 2012 en inglés y por el Fondo de Cultura Económica el 2013 en castellano. Y entiendo que el próximo mes, o quizás en enero, por ahí sale un libro que coeditó con Jeffrey Williamson, que se llama Has Latin American Inequality Changed Direction? Looking over the Long Run vía Springer. Así es que sin más, dejo con ustedes a Luis Bertola, con características y determinantes de la desigualdad en América Latina, el largo plazo y las tendencias recientes. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo voy comparado con la presentación anterior, lo que yo voy a presentar tiene mucha especulación y tiene muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, un poco lo que voy a presentar es en parte el problema de la desigualdad y el desarrollo de largo plazo de América Latina, luego algunos comentarios sobre el estado de algunos debates, y presentar un par de casos de lo que a mí me gusta llamar el archipiélago del conocimiento que tenemos sobre la desigualdad en América Latina. Se está haciendo mucha investigación histórica, pero todavía lo que conocemos son algunas islitas que van aflorando, pero son muchísimas más las preguntas que nos hacemos. Y al final, algunas reflexiones sobre el ciclo reciente de la desigualdad, un poco el título de ese libro, ¿no? Ha cambiado la dirección de las tendencias de la desigualdad en América Latina. El ciclo reciente implicó un quiebre con la historia o es un ciclo más. Voy a concluir con algunas reflexiones muy generales sobre esos temas, sobre los cuales la mayoría de ustedes son verdaderos especialistas. Entonces, las preguntas son una enorme cantidad, ¿no? Esto de que América Latina, cuán desigual efectivamente es América Latina, si siempre ha sido desigual y por qué, cómo ha incidido la desigualdad en el desarrollo y en el crecimiento, es decir, si nosotros podemos decir que somos atrasados porque somos desiguales o somos desiguales porque todavía somos atrasados. Y hay otro tema que me parece que es muy importante, que es el vínculo entre la desigualdad doméstica y la desigualdad externa, o lo que decimos, la discusión de la desigualdad dentro de nuestros países o el tema de la convergencia y divergencia, como es que está planteado con esas palabras en los debates. Entonces, volvemos a ese tema. Y si hay relación entre estas dos cosas, ¿no? Y efectivamente tenemos actualmente la paradoja de que habiendo sido el continente más desigual y de bajo crecimiento, hemos tenido un ciclo de rápido crecimiento con caída de la desigualdad, cuando el resto del mundo se estaba moviendo en una dirección un poco diferente. Me parece que es importante tener en cuenta estas dimensiones de la desigualdad, es decir, tanto la desigualdad doméstica como la desigualdad internacional. A mí me gustan bastante estos enfoques de la desigualdad entre los ciudadanos del mundo, es decir, que
tenemos que contemplar al mismo tiempo estas dos dimensiones de lo interno y lo internacional, y creo que es importante ubicar bien el problema, porque fíjense, si nosotros seguimos a Piketty, Piketty nos está diciendo que las tendencias de la desigualdad es como que el capitalismo está mostrando una tendencia creciente de la desigualdad, y que lo que Kuznets vio como la parte descendente de la curva no fue más que una coyuntura histórica que luego se está revirtiendo, ¿no? Piketty yo creo que está muy focalizado en lo que pasa en los países más desarrollados y en una mirada más endógena dentro de cada país. Pero si nosotros siguiéramos la visión esta de los estudios al estilo de Bourguignon y Morrison, vemos que la desigualdad del ingreso en realidad, cuando Piketty ve que bajaba la desigualdad, estaba a nivel global, estaba alcanzando niveles récords, ¿no? Entonces, el problema hay que plantearlo en esas dos dimensiones, y según cómo lo ubique uno, encuentra un hecho estilizado radicalmente distinto, ¿no? Entonces, yo sé que es muy difícil tener en cuenta al mismo tiempo en América Latina la desigualdad interna y nuestro desempeño relativo a nivel internacional. El estado del debate, yo diría, en términos de divergencia, más allá de que tengamos diferentes interpretaciones, lo que sabemos más o menos está relativamente firme, ¿no? Este sería la columna azul, es más o menos el movimiento relativo de América Latina con respecto a los países desarrollados, que es una tendencia de largo plazo claramente divergente. Y a su vez vemos que dentro de América Latina, acá está puesto un par de grupos de países, tenemos a fines del siglo, durante el siglo XIX, un proceso de fuerte divergencia interna con países como Argentina, Uruguay y Chile con niveles, estas columnas rojas mayores, y con los demás países, aquí están los países medianos y grandes, Brasil, Colombia, México, Perú, Venezuela. Entonces vemos que hubo hasta la Primera Guerra Mundial un proceso de fuerte divergencia, luego un proceso de fuerte convergencia de América Latina dentro, y después como que en las últimas décadas se vuelve a abrir un poco. Entonces, esta descripción yo creo que la podemos dar algunas vueltitas, pero no tiene demasiados problemas. Pero lo que sí es cierto es que tenemos un proceso franco de divergencia en el largo plazo. Entonces, esto es importante porque yo creo que ninguno de nosotros quiere que tengamos sociedades, economías muy igualitarias, pero que sean cada vez más pobres en relación al resto del mundo, y creo que tampoco nos gusta converger rápidamente si lo estamos haciendo en base a una enorme desigualdad interna. Entonces, los dos elementos creo que son importantes a tener en cuenta. Bueno, pasemos rápido esto, que son otras miradas de lo que decía anteriormente de los procesos de convergencia y divergencia entre países latinoamericanos. El debate sobre la desigualdad interna en América Latina es un poquito más complicado y ha estado un poquitito más agitado. Y acá estamos hablando casi que de una manera puramente descriptiva. Digamos, tenemos toda la historia de la herencia colonial, donde las tesis dominantes de los años 60-70 era que justamente la herencia colonial nos dejaba en una situación de dependencia y de desigualdad internacional, y a su vez de una enorme desigualdad doméstica, ¿no? Esas ideas que se habían perdido un poco, ahora los neoinstitucionalistas las trajeron, pero dejaron de lado el tema de la dependencia, ¿no? Es decir, lo único que se han focalizado es el tema de la desigualdad doméstica. Las relaciones internacionales dejaron de tener importancia, aparecen solo en el tiempo cero, pero después ya dejan de ser importantes, y el tema de la desigualdad es uno de los aspectos institucionales perversos que determinarían nuestro equilibrio de largo plazo
de divergencia, ¿no? Pero esa teoría ha sido un poquito contestada por Milanovic, Lindert y Williamson. Ellos desarrollan esa idea de la Inequality Possibility Frontier, que quiere decir, bueno, una sociedad que es muy pobre no puede ser muy desigual, porque el excedente es pequeño, no hay un gran excedente para apropiarse. Entonces, la desigualdad en América Latina es una tontería decir que es algo que viene de la colonia. En realidad, la desigualdad en América Latina es algo de fines del siglo XIX, cuando América Latina se pone a crecer y cuando digamos, se genera un excedente mayor, nos incorporamos a la economía mundial. Y recién ahí, incluso gente como Cosworth dice, y gracias a esa creciente desigualdad es que pudimos crecer. Si no hubiese sido gracias a ese fuerte proceso de redistribución, el crecimiento no hubiese sido posible. Y creo que en parte está bien eso de recalcar que el crecimiento capitalista no siempre ha sido un camino rosado digamos, del predominio permanente de las buenas instituciones y de la igualdad. Creo que hay amplios consensos de mediciones, que yo no voy a referir ahora, de que la desigualdad en América Latina se incrementó radicalmente y cambió de formas, cambiaron radicalmente formas de propiedad, distribución de la riqueza y del ingreso durante finales del siglo XIX, principios del XX. Pero también están los que dicen que nuestra alta desigualdad es algo que se consolidó durante el periodo de la industrialización. Y yo creo que sobre eso también sabemos muy poco y creo que hay historias muy diferentes que contar, ¿no? Uno podría especular, y vamos a ver un poco ahora en algunos casos, donde, a diferencia de lo que dice Kuznets, la industrialización en América Latina fue de la mano de una creciente y fuerte igualdad, ¿no? Pero uno se imagina que pueden haber países donde puede haber una industrialización más al estilo del modelo de Lewis, ¿no? Y yo pienso tal vez en México y en Brasil como ejemplos donde efectivamente puede haber habido un proceso de industrialización, formalización de algunos sectores, pero con amplios sectores que no participaron digamos, de un proceso de creciente igualdad. Entonces me imagino una especie de crecimiento tal vez a la China, ¿no? Con oferta ilimitada de mano de obra y con mucha segmentación Y bueno, también todos sabemos que las dictaduras militares y el periodo de las reformas estructurales significaron procesos de aumento de la desigualdad. Pero bueno, al final, cuando uno dice, en todos estos periodos aumentó la desigualdad, ¿cómo puede ser que la desigualdad esté creciendo todo el tiempo? Entonces, hay algo que tiene que estar mal en todas estas historias, o hay que evaluar más precisamente cuáles son estos procesos, ¿no? Vamos a saltear esto de la Inequality Possibility Frontier. Yo creo que es un planteo muy interesante, pero que tiene una lección metodológica. Es que está totalmente basado en el cálculo de Gini, ¿no? Entonces, y todos sabemos que el Gini nos puede decir muchas cosas, pero nos esconde muchas otras, ¿no? Entonces uno perfectamente puede tener una sociedad, esto es un poco lo que hacen Milanovic y Williamson, de decir, bueno, esto es la curva de la mayor desigualdad, a ver dónde están los países, y uno entre la desigualdad real y la desigualdad potencial saca una especie de extraction ratio, y la extraction ratio permite hacer estudios institucionales sobre... Pero claro, todo eso está basado en el Gini, y todos sabemos perfectamente que el Gini puede esconder una sociedad fuertemente desigual, fuertemente polarizada, y igual mostrar un Gini relativamente bajo. Y yo creo que es lo que podemos decir
de la herencia colonial. Hablar de que América Latina no era muy desigual o particularmente desigual al fin de la colonia, cuando tenemos 25% de la población de esclavos, el 60% de una población indígena con limitados derechos civiles, con derechos a la propiedad, con fragmentación de diversa índole, es realmente poco sensato pensar que realmente el fenómeno de la desigualdad de América Latina es algo que recién aparezca a finales del siglo XIX. Pero yo creo que es importante poder identificar diferentes tendencias de la desigualdad que yo creo que tienen impactos de larga duración y manejamos siempre una tipología bastante sencilla de la desigualdad, del desarrollo de América Latina en las tres grandes regiones, las regiones afroamericanas, las regiones indoamericanas y las regiones euroamericanas. Yo no tengo tiempo de desarrollar esto, pero si uno mira la historia económica de América Latina en esas tres regiones, va a ver que hay continuidades muy marcadas en niveles de ingreso per cápita, exportaciones per cápita, educación, expectativa de vida al nacer. Es decir, no importa qué indicador uno agarre, va a ver que esos tres grupos mantienen diferencias importantes, y yo creo que hay que estudiar en particular las tendencias de la desigualdad en cada uno de ellos. No tengo dudas de que las regiones afroamericanas son las más desiguales. Creo que el complejo, que las sociedades indoamericanas son mucho más complejas al estudiar la relación entre este complejo entre las haciendas y las comunidades indígenas, y también las sociedades llamadas de nuevo asentamiento podrían tener una tendencia a la menor desigualdad, a hacerlas menos desiguales, pero que obviamente eso va de la mano de cómo se fueron consolidando los procesos de apropiación de la tierra, sobre todo. Como ven, me estoy manejando en un plano temporal bastante largo. Pero yo ahora quisiera mostrarles un par de ejemplos, el de Chile y Uruguay, para los que tenemos algunas estimaciones, algunas series largas, y que nos pueden dar una idea de cuál es la tendencia de largo plazo de la desigualdad. Esta es una serie que yo hice ya hace un tiempo para Uruguay, y que es una cosa muy híbrida. Cada una de estas líneas está calculada con metodologías muy diferentes, y no es recomendable comparar niveles absolutos dentro de entre las distintas series, ¿no? Pero sí uno puede ver las tendencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las primeras conclusiones que sacamos? Primero, como que a largo plazo hay fuertes fluctuaciones, y hay fuertes cambios de tendencia, pero bueno, es muy difícil ver una tendencia demasiado decreciente, pero lo que importa es, por un lado, esto de la curva de Kuznets, constatar que la curva de Kuznets una vez más no existe, constatar que las fases estas de la distribución, cuando yo empecé a trabajar con esto tenía la esperanza de decir, cuando hay mayor equidad hay mayor crecimiento, y lamentablemente no pude encontrar nada por el estilo. Hay fases expansivas con caída de la desigualdad, hay fases expansivas con aumento de la desigualdad, hay crisis con caída de la desigualdad, hay crisis con aumento de la desigualdad. Por otra parte, creo que es interesante lo que decía antes, de que la industrialización fue de la mano de una creciente igualdad por las particulares condiciones de la industrialización en Uruguay. Entonces, un poco el mensaje que yo saco de esto es que, bueno, una vez más, uno tiene que estudiar periodos concretos, la economía política de procesos específicos, en vez de buscar leyes muy generales que aprietan, que explican muy poco. Y si nosotros comparamos con un trabajo más reciente, que creo que lo han visto
estos días por aquí de Javier Rodríguez Weber, que hizo una estimación larga para Chile. Él empezó mostrando, haciendo varias estimaciones hasta que se quedó con una, y esta sería un poco la historia larga de la desigualdad en Chile. Entonces, lo que surge de acá son patrones bastante parecidos. Es decir, como que no hay una tendencia de largo plazo a la reducción ni al aumento de la desigualdad, sí hay fuertes fluctuaciones. Él encuentra más o menos lo mismo, que no podemos encontrar un patrón de decir a mayor equidad, mayor crecimiento o al revés. Tampoco él encuentra mayor correlación entre régimen político y igualdad. Un poco tal vez lo que ustedes saben que lo más desafiante de Chile es cómo 20 años de democracia no lograron generar cambios muy radicales en la desigualdad más recientemente. También encuentra un ciclo muy parecido en cuanto a la industrialización. El timing de la industrialización de Chile y Uruguay son un poco distintos, pero el patrón es el mismo, que la industrialización coincide, y no por causas naturales, sino principalmente por factores de economía política. La industrialización coincidió con una caída importante de la desigualdad. Y una vez más, las conclusiones de Javier, es decir, bueno, aquí lo que importa estudiar son los particulares estilos de desarrollo, las particulares economías políticas de los distintos países y ver cómo combinan el crecimiento con los patrones de desigualdad. Entonces, la verdad que las historias de Chile y Uruguay, por un lado, son muy similares en las lógicas, aunque parece ser bastante notorio que Chile siempre tuvo una desigualdad estructural mayor a la que ha tenido Uruguay. Entonces, esto simplemente digamos, casi como una propuesta de un programa de investigación, sería que la neta sería, si nosotros tratamos de ver cómo se comporta la desigualdad doméstica, cómo se comporta la desigualdad internacional en términos de convergencia y divergencia, uno podría tratar de llenar este cuadrito y ver para distintos periodos qué ha pasado con la convergencia de América Latina en el centro, entre los distintos grupos de países latinoamericanos, y a su vez qué es lo que ha pasado con las tendencias domésticas de la desigualdad. Claro, es difícil aplicar a esto el asunto de la desigualdad entre los ciudadanos del mundo, porque tenemos un mundo mucho más pequeño, pero uno podría armar un pequeño mundo entre, digamos, los países latinoamericanos y los países, algunos países líderes, y hacer un pequeño ejercicio a ver qué pasa con esto. Entonces, de a poco yo creo que vamos completando estos casilleros. Obviamente no es la idea mostrarles todos los avances que en este sentido hay. Sobre el ciclo reciente, y me dijiste 5 minutos, ¿no? Y ya concluyo con esto. Creo que el tema de la convergencia y divergencia es central para discutir el tema de la desigualdad, y eso tiene que ver con los niveles de ingreso per cápita. Y un poco en la discusión anterior sobre la distribución fácil y la distribución difícil, yo soy de los que tiende a creer que es imposible avanzar en la distribución difícil sin cambios radicales en la matriz productiva y en los niveles de productividad y de ingreso per cápita. Entonces creo que hay evidencia de que la heterogeneidad estructural es una precondición importante para los altos niveles de desigualdad que tenemos en América Latina. Algunas medidas muy preliminares de grandes sectores a mí me muestran que América Latina efectivamente es el continente con mayor heterogeneidad estructural, pero además América Latina muestra una característica muy propia, es esto de su enorme volatilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de productividad en América Latina, a veces yo no sé realmente de qué hablamos, porque cuando uno piensa en productividad en países más desarrollados, uno ve que la productividad es como el resultado de un proceso
acumulativo, repetitivo, de innovaciones, y aquí muchas veces la productividad tiene que ver con empujes y shocks de demanda que nos permiten utilizar capacidades instaladas que generan en la coyuntura un montón de externalidades, pero que a la vuelta de la esquina esas cosas se revierten. Entonces, América Latina no solo es el continente que tiene más heterogeneidad estructural, sino que esa propia heterogeneidad estructural es sumamente volátil. A veces es mucha y a veces es muy poca, ¿no? Y es justamente porque la productividad depende de factores, de muchos factores y de shocks exógenos. Pero bueno, creo que hay bastante evidencia para mostrar que la desigualdad tiene que ver con la heterogeneidad estructural. Este es un cuadrito que muestra algo de eso, y también cómo la concentración de la riqueza por parte de la concentración por parte de las élites guarda relación con la complejidad de la estructura productiva, y por otra parte, entonces, bien, pero eso no es todo. Los países desarrollados también tienen su heterogeneidad estructural, ¿no? El problema que ahí también juega lo que ya conocemos, que algunos llaman la paradoja de Robin Hood, ¿no? Y es que los que más recursos precisamos para hacer políticas sociales somos los que disponemos de menos recursos. Es decir, que la capacidad y la expansión del gasto social guarda relación con el nivel de ingreso per cápita. Entonces, para tener un mayor gasto social per cápita tenemos que tener mayores niveles de productividad, mayores niveles de ingreso per cápita, y entonces ahí quedamos un poco atrapados. Y también tenemos lo que ya se ha hablado mucho acá, y es que nuestro propio gasto social no es tan progresivo como quisiéramos, más bien es regresivo, aunque es menos regresivo que la estructura, que digamos que los ingresos antes del gasto social. Pero entonces, yo digo, para concluir un poco, lo que decía antes es que nosotros dependemos, para hacer políticas más fuertes que apunten a la reducción de la desigualdad, dependemos mucho de los procesos de convergencia de la desigualdad internacional, de nuestra capacidad de aumentar el ingreso per cápita. Y después de este ciclo, que yo creo que este ciclo reciente de crecimiento de América Latina ya es bastante obvio que llegó a un final, ¿qué podemos esperar sobre las tendencias de la desigualdad en América Latina de aquí en más? Yo digo, no veo síntomas claros de que podamos hacer un proceso importante de catching up o de acorte de distancias. En el ciclo reciente no hemos, a pesar de las buenas condiciones, no hemos logrado hacer catching up en términos de productividad. La estabilidad democrática efectivamente da garantías para garantizar necesidades populares básicas, pero no necesariamente la democracia de por sí es una garantía para promover una mayor profundización de las políticas sociales y mayor distribución. El ciclo progresista está también llegando a su fin, y de manera, yo diría, bastante triste en muchos lugares. Y si bien el agotamiento del ciclo progresista, que no hay que verlo en términos absolutos, no creo que implique ninguna reversión. Hace poco alguien hacía una pregunta diciendo, bueno, las cosas se van conquistando y van quedando, pero creo que más bien nos pone en una situación de defensa de conquistas hechas que en términos de conquistar nuevas cosas. Y el problema es que la defensa de las conquistas hechas muchas veces puede tener un efecto bastante perverso, ¿no? Porque recordemos que los países que más avanzaron en la reducción de la desigualdad, como Argentina, Chile y Uruguay probablemente, fueron aquellos que también crecieron mucho menos comparativamente en el ciclo de la industrialización y del crecimiento hacia adentro. Entonces, a veces se pueden generar ese tipo de pactos defensivos
que tienen, que son muy difícilmente articulables con políticas sociales más de ofensiva que puedan ser combinadas con políticas de transformación de la estructura de la matriz productiva. Entonces, ese sería un poco, en síntesis media rápida y desordenada, lo están corriendo, un mensaje que yo diría que mi mensaje final es de bastante, un poco oscuro, poco optimista en la coyuntura actual sobre las posibilidades de transformación productiva y de continuas reducciones de la desigualdad. Gracias. Muchas gracias, Luis. Vamos a dejar las preguntas para el final. Así es que ahora los dejo con Luis Reigadas, que va a hablar de los núcleos duros de la desigualdad en América Latina, persistencia y transformación. Luis tiene un doctorado en antropología en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, en México, y es profesor de la misma universidad. Ha tenido estancia en numerosas universidades en Estados Unidos, tiene una cantidad importante de publicaciones. Solo voy a mencionar dos. La apropiación, destejiendo las redes de la desigualdad, 2008. El libro está en PDF en Internet. Es un excelente libro. A nosotros en PNUD nos ha ayudado un montón a ordenar las ideas, así es que se los recomiendo. Y con Paul Gutenberg, el año 2010, por Duke University Press, publicó como editor Indelible Inequalities in Latin America, Insights from History, Politics and Culture. También se los recomiendo, es un muy buen volumen editado sobre el tema. Así que sin más, Luis. Muchas gracias por la invitación, es un gusto. Me llama la atención que sin ponernos de acuerdo, Ben Roth, Schneider, Luis Bértola y yo, estamos reflexionando un poco sobre lo mismo. ¿Qué tan profundos son los cambios recientes en la desigualdad en América Latina? ¿Es una tendencia de largo plazo? ¿Fue un ciclo? Y que incluso Ben y yo hayamos escogido la misma palabra, que es una palabra no muy académica, de duro, hard. Él habla de la redistribución fácil y la más dura, o yo de los núcleos duros de la desigualdad. Esto tiene que ver con reflexionar sobre este dato que es muy conocido, que en los primeros años de este siglo disminuyó la desigualdad. Es un pequeño gráfico por países de cuánto disminuyó porcentualmente el Gini por año, que se ve que en la mayoría de los países de América Latina hubo una disminución importante, o ya un dato más global, el que plantea Cornia, de cómo de 2002 a 2012 el Gini disminuyó en la región. Claro, es un agregado que tiene muchos matices, pero da una idea, de 54.1 a 48.2. En 2012 es importante, pero nos enfrentamos con la paradoja, que ya hablaba de paradoja Luis, que pese a estos progresos recientes en disminución de la desigualdad, sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué tan profunda ha sido esta disminución? Si fue un fenómeno coyuntural, parte de un ciclo que ya se ha agotado, que ya se ha detenido, o no. O si es algo más estructural. Y para eso quiero usar la idea de lo que llamo núcleos duros de la desigualdad, es decir, ciertas configuraciones estructurales que no son inmutables, eso es importante aclarar. No se trata de estructuras totalmente refractarias al cambio, esencias inmutables, sino algo que perdura, pero que para que cambie es difícil, puede ser duro, puede ser complejo, puede requerir mucho tiempo, muchos recursos, como planteaba Ben, que se necesitan muchos recursos para hacer avanzar más la redistribución, tiene que haber cambios en la productividad. Entonces, ¿qué tanto han cambiado esos núcleos duros? Y también me interesa hablar de estas configuraciones estructurales como un puente entre lo que vamos a ver en la siguiente mesa, de lo que son aspectos, por ejemplo, la desigualdad de interacciones de la que nos va a hablar Katia Araujo, que es algo inmediato que se da en lo micro. ¿Qué tanto eso se va sedimentando
en estructuras más durables. O relacionando con lo que decía Michelle Lamont el primer día, cuando ella hablaba de procesos tipo 1, tipo 2 y tipo 3, donde los tipo 1 son ya la redistribución de los recursos, pero ella le interesaba reflexionar sobre los tipo 2 y tipo 3, que son procesos culturales, fronteras simbólicas, procesos de clasificación, de comparación entre grupos. Entonces la pregunta es cómo se relacionan los aspectos micro con los más estructurales y cómo se relacionan los aspectos culturales, los aspectos de interacciones con ya la distribución de recursos. Entonces, esos núcleos duros son configuraciones asimétricas, duraderas, que cambian en el largo plazo y tienen que ver con regularidades de varios tipos, por ejemplo, territoriales, cómo las acciones y las interacciones se consolidan o se sedimentan territorialmente en forma de segregación urbana o en forma de desigualdades entre regiones, que es algo que no cambia de la noche a la mañana. O pueden ser de tipo cultural. Cuando hablo de núcleos duros culturales me refiero a creencias, representaciones, formas de ver las cosas muy arraigadas que también perduran de una generación a otra, se van transformando todo el tiempo, pero no tan rápido. Pueden ser fiscales, estructuras fiscales que tampoco se modifican muy rápidamente, económicas, como la heterogeneidad estructural, políticas, institucionales, en la forma de funcionar de las políticas de bienestar, y de hábitos, que me interesa mucho hablar de este tipo de configuraciones estructurales, que tiene que ver con los capitales culturales, sociales, simbólicos de los diferentes sectores. Entonces, identifico, hay más por supuesto, pero 6 núcleos duros de las desigualdades en América Latina, de los cuales solo voy a hablar de los 3 primeros, de los que están en rojo. No me da tiempo de hablar de todos, pero también tiene que ver con los 3 de abajo, los menciono rápidamente, pero que también se pueden destacar, que es una estructura fiscal débil y poco progresiva, regresiva en parte, la persistencia de las élites, que es otra característica de América Latina, que el 10% ha tenido una parte, el 10% más rico, una parte muy importante de la riqueza durante largos periodos, o la heterogeneidad estructural de la economía, que es la base de mucho de esto. Pero voy a hablar de las otras 3. Empiezo con la desigualdad territorial, porque creo que es la que expresa más claramente la idea de por qué es un núcleo duro que no cambia rápidamente. Tiene que ver con que a lo largo de años, décadas y siglos se construyen territorios de manera diferente. Entonces hay territorios que están bien conectados por carreteras, donde hay redes de agua potable, redes de telecomunicaciones, edificios, escuelas, universidades, hospitales, y otras regiones donde hay muy poco de esto. Y esto no cambia de la noche a la mañana. Incluso en este punto es donde soy más pesimista, porque lo que se observa es que no se modificó mucho de esto en este siglo, casi no se ha modificado, casi no fue tocado. Esta gráfica contrasta cuál es la diferencia de ingreso per cápita entre la región más rica de un país y la región más pobre de ese mismo país. Y aquí sí es una característica de América Latina muy fuerte, comparada, por ejemplo, con Europa. En los países europeos la diferencia es de 2-1, es entre la región más pobre de Alemania y la más rica de Alemania, o de Francia, o de República Checa. La diferencia no es tan fuerte, es de 2-1, mientras que en América Latina es mucho más grande, de 5-1 en Chile, hasta de 8-1 en Colombia. Entonces, muy fuerte. Entonces, esta tiene que ver con las diferencias que hay entre la Ciudad de México y las zonas indígenas de Oaxaca o Chiapas, entre Sao Paulo o el sudeste o el sur de Brasil con el nordeste, entre Buenos Aires y regiones apartadas en Argentina. Este tipo de desigualdad se construyó a lo largo de mucho tiempo,
no tiene que ver con un gobierno de unos cuantos años, sino es un proceso de acumulación de ventajas y desventajas entre territorios que es muy fuerte, y en ese sentido es un núcleo duro que solo un proceso de varias décadas de modificar la distribución de oportunidades podría cambiar, y tiene que ver con la heterogeneidad estructural. ¿Qué tanta productividad hay en esas regiones más pobres comparada con las más ricas? Un estudio de RIMIS, que tiene sede aquí en Chile, hizo estudio de 6, 7 países, cómo se da esta desigualdad territorial, y encontró que en todos los países que incluyó en el estudio hay zonas subnacionales, regiones, en donde hay desventajas en educación, en salud, en productividad, y que además en esas regiones viven por lo general más población negra, afrodescendiente o indígena. Entonces, aquí mi evaluación es negativa. Las transferencias condicionadas solo cambiaron ligeramente esto, pero no cambiaron la estructura territorial. Las remesas de los migrantes, porque la migración es la respuesta a esta desigualdad regional, es la migración, la respuesta de las personas. El envío de remesas cambia un poquito, pero no modifica la estructura productiva ni la infraestructura social, la diferencia entre las regiones. Un segundo núcleo duro es, también muy estudiado, es el estado social débil o segmentado o truncado. Es decir, el hecho de que la cobertura y la calidad de los servicios de educación, salud, cultura no llega al conjunto de la población o llega de manera muy diferenciada, lo que da lugar a una ciudadanía excluyente, estratificada, ciudadanos de segunda, etc. El dato fuerte de esto no solo es la desigualdad existencial que representa el no tener acceso a los mismos niveles de salud o educación, sino también el hecho de que se crea lo que yo llamo una asimetría de hábitos, pensando en Bourdieu, en el sentido de que algunos sectores de la población tienen capitales y oportunidades educativas de salud muy, muy diferentes a las otras. Entonces, por más que haya una transferencia de ingresos, una transferencia monetaria hacia esos sectores, si viven en regiones con pocas oportunidades, con bajos niveles de productividad, y además el capital que tienen en términos educativos, culturales, simbólicos, tampoco les permite acceder a empleos de mayor productividad, es una desventaja persistente, y es un núcleo duro porque no se cambia tan fácil. Comparando con lo que decía Ben hace rato, fue relativamente fácil los programas de transferencias monetarias en la década pasada y principios de esta década, pero cambiar el nivel educativo de las personas implica reformar el sistema de salud, en el caso del sistema educativo, negociar con los profesores, vencer resistencias. Se necesitan no solo recursos, sino resolver algunos nudos políticos y mucha imaginación, y cambiar los contenidos y la manera de dar clases. Entonces, aunque se ha alcanzado cierta equidad en términos de cobertura, ya en términos de calidad esto no ha sido así. Y también lo que quiero añadir es que estos diferentes núcleos puede haber intersecciones entre ellos. No solo la famosa interseccionalidad género, etnia, clase, que ha sido muy estudiada, sino también hay una interseccionalidad entre la dimensión territorial de la desigualdad, la dimensión del estado de bienestar segmentado, y el siguiente núcleo duro que quiero hablar, que tiene que ver con núcleos duros culturales en relación con el género y con las diferencias étnicas. Porque esto se ha hablado menos en estos días, pero en este siglo ha habido un cambio cultural importante. Hay un cuestionamiento que en el caso del género viene desde los años 70, de la ideología patriarcal, de la dominación masculina, machista, y también, sobre todo desde los 90, hay un cuestionamiento de la discriminación con base étnica o étnico-racial.
O sea, lo vemos en movimientos, lo vemos en cuestionamientos cotidianos, lo vemos en cambios en las prácticas cotidianas en algunos casos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto este cuestionamiento cultural está modificando los patrones estructurales de la desigualdad? O sea, partiendo de la idea de que una de las características de la desigualdad latinoamericana ha sido esa yuxtaposición de clase con etnia y género, ¿qué tanto el cambio, la transformación en las mentalidades, en los procesos simbólicos, en las fronteras simbólicas de las que hablaba Michelle el miércoles, se está traduciendo en cambios en el aspecto territorial, productivo o de distribución de recursos? Es decir, ¿qué tanto los procesos, la desigualdad en términos simbólicos que se ha reducido, porque hay un debate al respecto, hay un cambio en la manera de pensar, vamos a ver qué tan profundo, se está traduciendo en mayor igualdad social o no? Y mi respuesta aquí es doble. Mi hipótesis, probablemente polémica o totalmente debatible, es que no es lo mismo lo que ha ocurrido en el terreno del género que lo que ha ocurrido en la dimensión étnica. En el caso del género, mi hipótesis es que ahí sí se ha roto o hay una ruptura importante de un núcleo duro de la desigualdad. Y que obviamente sigue habiendo grandes déficits, falta mucho, se necesitan varias generaciones para profundizar ese cambio, pero voy a argumentar por qué creo que sí hay un cambio estructural, duradero, y que en contraste en el terreno de las desigualdades de base étnica, aunque también hay un cambio, también hay un inicio de ruptura política y simbólica, todavía no se traduce en términos de distribución de recursos, de acceso al trabajo y de hábitos, de distribución de capital educativo y cultural. Ahí soy un poco más pesimista. En el caso del género, muy rápidamente, de por sí América Latina nunca ha sido la región más desigual en términos de género. Hay profundas desigualdades, machismo, violencia, una serie de problemas, pero no se compara con lo que ocurre, por ejemplo, en algunas partes del norte de África o algunas partes de Asia. Aquí el verde oscuro sería donde hay mayor equidad de género, y el color terracota donde hay mayor desigualdad de género. Vemos que América Latina está en una situación más bien intermedia comparado con otras regiones. O sea, no es Escandinavia, no es Europa occidental o Europa oriental, que son más, donde hay más equidad, pero tampoco es la región más desigual. Aquí lo interesante es que el cambio o el cuestionamiento de las relaciones de género en América Latina ha producido en las últimas décadas un cambio sustancial en el acceso a uno de los factores que más influyen en la desigualdad, que es el nivel educativo, los años de escolaridad y la calidad de la educación. Ese es un dato de México. En 1950, de las personas que tenían educación superior, 4/5 partes, el 78%, eran hombres y solo 1/5 parte eran mujeres. En solo 60 años vemos que hay una distribución mucho más igualitaria, que prácticamente hay el 50% de mujeres y de hombres con educación superior. Este cambio, este acceso a un factor clave es importante. Todavía hay mucho terreno que recorrer, incluso en eso. Por ejemplo, ahí está el dato de estudios de doctorado, sigue estando mucho más cargado hacia varones, hacia los hombres, 62%, que hacia mujeres. O sea, ahí todavía, como ahí ya se combina con la fase del cuidado, de los cuidados domésticos, de tener hijos, ahí sí sigue siendo todavía algo que no ha avanzado mucho. La distribución inequitativa del trabajo doméstico por género sigue siendo muy fuerte. En otros países ocurre lo mismo. Si vemos datos de principios de siglo, o en algunos casos de los últimos del siglo pasado, en la mayoría de los países se ha alcanzado ya cierta equidad de género en la matrícula
de educación superior. Incluso en varios países hay mucho más mujeres que hombres. Entonces, si juntamos este dato, no solo cambiaron las maneras de pensar respecto a hombres y mujeres, lo masculino y lo femenino, sino que también ha cambiado el acceso a la educación y en algunos casos también ha aumentado el acceso al trabajo remunerado de las mujeres, podemos ver que sí hay una transformación estructural importante. Incompleta, seguro, sigue habiendo brechas salariales, sigue habiendo techos de cristal, la violencia de género se ha incrementado, en parte también como respuesta a esta transformación estructural, ha habido también una violencia de género, en las prácticas cotidianas todavía hay mucho que hacer, pero en general me parece que este núcleo duro sí ha tenido un comportamiento de transformación positiva. En contraste, el tema étnico es mucho más, están más divididas las opiniones y los datos también muestran mayor ambivalencia. Por un lado ha habido una emergencia étnica muy fuerte desde los años 90, ha habido un cuestionamiento de la discriminación, los afrodescendientes, los grupos indígenas se han expresado más, han cuestionado muchas cosas, han ganado terreno, la desigualdad de voz, digamos, sí ha disminuido mucho, pero esto todavía no se traduce en cambios en el ingreso o en el acceso a mayores niveles educativos y de salud. Este es un dato de 1999, pero esta gráfica me parece que revela mucho de qué me estoy refiriendo. Ahí en el eje vertical está el porcentaje de negros en Brasil, bueno, negros y mulatos, población afrodescendiente en Brasil, y en el eje horizontal están los deciles de ingresos. Y es una correlación casi perfecta, es impresionante, porque a veces cuando se habla del tema étnico la gente piensa en el 10 o 20% de indígenas que pueda haber en algún país. No, es algo que recorre todos los deciles de ingreso. En el primer decil, los más pobres, 70 y tantos por ciento, casi 80% son o eran en aquel momento negros y mulatos, mientras que en el 10% más rico era alrededor del 15%. Pero no solo afecta el sentido de que en la pobreza extrema es sobre todo más negra y mulata en Brasil y que la élite es más blanca, sino que se da en todos los deciles, atraviesa toda la pirámide de ingresos. No tengo una gráfica parecida para población indígena. Bueno, ahí también, en el caso de Brasil, habla de cómo ha evolucionado o cómo había evolucionado en ese momento del cambio del siglo, los ingresos entre blancos y negros, que generalmente eran 2.3 o 2.4 veces mayores los de los blancos. Para indígenas no tengo una gráfica similar, pero sí se puede ver, por ejemplo, un dato de Perú en 2009, cómo en la posibilidad de quienes estaban en pobreza extrema, en miseria, en situación de indigencia, en Perú, en el caso de los indígenas era 26% frente a 7.7% de los no indígenas. Entonces, a pesar de que hay un cambio cultural importante, todavía se presenta una interseccionalidad, gracias, 5 minutos, entre la desigualdad étnica y el acceso a la educación y el acceso al ingreso. En este pequeño cuadro trato de resumir lo que he tratado de decir, comparando cómo ha cambiado la desigualdad de género y la desigualdad étnica. Aunque la transformación cultural es profunda en los dos casos, en el caso del género tiene más años y parece haber calado más hondo, mientras que en el caso de la desigualdad étnica, aunque hay cambios profundos, muchas veces están más en el discurso políticamente correcto que en la realidad cotidiana. Muchos estudios han mostrado, estudios cualitativos y algunos cuantitativos también, que pensamiento racista, prejuicios, discriminación siguen existiendo en muchas personas y siguen existiendo en las desigualdades de trato, en el tema del respeto, de la interacción, que por cierto también se sigue analizando mucho porque ahí todavía está. Pero además la manera en que se han modificado
las fronteras simbólicas es distinta. En el caso del género podríamos decir que es una transformación más deconstructiva, más transformadora en términos de Nancy Fraser, que ha cuestionado las categorías, mientras que en el caso del género ha sido más afirmativa, siguiendo ahí también la tipología de Nancy Fraser. Es decir, se siguen utilizando las mismas fronteras y las mismas categorías, quizá con otro propósito, con un propósito redistributivo, de acción afirmativa, cuotas en Brasil, otro tipo de medidas de acción afirmativa en muchos países, pero en ese sentido no es el mismo tipo de transformación cultural. Y la gran diferencia está en que qué tanto ha habido una ruptura de asimetría de hábitos. Me parece que en el caso del género sí lo ha habido. Por hábitos me refiero a qué tanto acceden a los mismos niveles de salud y educación y acceso a la cultura las mujeres y los hombres. Sigue habiendo desigualdades, pero un niño y una niña de determinada clase social van a la misma escuela con los mismos profesores. En cambio, un niño indígena y un niño no indígena no van a la misma escuela ni con los mismos profesores ni con la misma calidad educativa. Ese es un cambio importantísimo. Y también tiene que ver con la intersección con lo territorial. Ahí también no existe una interseccionalidad que podamos decir es que las mujeres viven en las zonas de la ciudad con mayores desventajas y los hombres en las de mayores ventajas. No, ni tampoco puedo decir que las mujeres viven en las zonas más apartadas. En algunos casos por migración puede darse, pero en general no. En cambio, sí hay intersección territorial entre en dónde viven la población indígena, la población afrodescendiente, en qué regiones o en qué partes de la ciudad, en comparación con sectores intermedios o con sectores más blancos. Y por lo tanto, ¿qué tanto ha impactado esto en la desigualdad de ingresos? Aunque todavía hay brechas de ingresos por género y que tienen mucho que ver con que no ha cambiado mucho la estructura del cuidado de los trabajos domésticos, de los trabajos de cuidado, que eso afecta negativamente a los ingresos de las mujeres y que también que sigue habiendo desigualdad de pago por el mismo tipo de trabajo, eso también lo han mostrado muchos estudios, pero se ha cerrado la brecha en acceso al trabajo, en acceso a educación de calidad y en ingresos. Mientras que la brecha de ingresos sigue siendo muy fuerte en el caso de población indígena o afrodescendiente. Para concluir, mi evaluación es mezclada. Algunos núcleos duros sí están cambiando o han cambiado más que otros menos, lo territorial. Y la intersección de lo territorial con lo étnico sigue siendo y con las asimetrías de hábitos sigue siendo muy fuerte. Se requerirían transformaciones de más calado en el sistema educativo y de salud y en la estructura de ingresos para que se desmontaran también esto. La buena noticia es que me parece que en el origen de muchas de las desigualdades latinoamericanas sí está el tema étnico, sí ha estado a lo largo de la historia, lo que decía Luis Bértola de cómo ha sido más profunda la desigualdad a lo largo de la historia en las regiones afroamericanas o indoamericanas que en las euroamericanas, y tiene que ver con lo regional también, porque en algunos países hay de los tres tipos de regiones. La desigualdad territorial también tenía que ver con eso, con olvido y abandono de las zonas donde vivía más población indígena o más población negra. Entonces, el hecho de que esto que era el corazón de las desigualdades latinoamericanas, a lo cual se sumaba la heterogeneidad estructural, el estado de bienestar truncado y todas las otras, la desigualdad política, el hecho de que se haya cuestionado esta base cultural es un principio muy interesante, pero queda un largo camino por recorrer. Entonces no creo, si bien se ha agotado esta fase de redistribución fácil, puede consolidarse y pueden seguir cambiando algunas cosas. Depende de qué tanto se logre romper la interseccionalidad entre esos diferentes núcleos duros, que el caso del género y de la etnia muestra que hay trayectorias diferentes, algunas con más potencialidad que otras.
Gracias. Muchas gracias a ambos Luises. Como ustedes, quienes tengan el programa en la mano, verán que tenemos programa corrido, digamos, sin interrupciones por un par de horas más, así es que voy a restringir la fase de preguntas a 2, máximo 3 preguntas, una sola ronda, para darle espacio a la siguiente mesa y luego vienen más actividades. No queremos retrasarlas todas, así es que vamos a tratar de ser responsables. Elisa tiene una pregunta. 2 y 3. Mi pregunta va a Regadas. No se oye, no se oye. Ok. Pregunta va a Regadas. I think I'm going to say in English. Looking at the hard scores of gender and ethnical, I wonder how much class is behind it. Because when you look at gender, you are talking about women at all classes. Now, when you think of ethnic groups, that's not the case. They are already down. No. Segunda pregunta. Aló. Una pregunta para el primer expositor, Luis Bertola, que tiene que ver con la forma en las que se miden desigualdad. Que yo tengo una preocupación que hemos conversado mucho con Daniel Lohmann acá sobre la forma en que se mide desigualdad y que tiene dos dimensiones. Una es el hecho de que si el ingreso está concentrado fuertemente en el 1%, en Chile los datos que comentaba antes Osvaldo en torno al 30%, y si no estamos midiendo bien en las encuestas qué parte se lleva el 1%, tengo dudas de que la dinámica, no sé si, no tengo claro que la dinámica sea tan optimista como que hemos reducido la desigualdad en América Latina en los últimos años, sobre todo en un contexto de precio de los commodities tan altos, ¿cierto? Que se lo debiera llevar un grupo pequeño a aquello. Y lo segundo, que está relacionado con lo anterior y que está, por ejemplo, en el texto de Javier Rodríguez en algunos momentos, en que cambia, por ejemplo, la propiedad del salitre de internacionales a nacionales, entonces aumenta la desigualdad, porque la plata ahora queda interna y antes no se estaba midiendo. Entonces, si conoce estudios en la misma línea, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, analicen la desigualdad de, no sé, lo que se lleva el trabajo respecto al producto producido en Chile, no sé cómo se llama eso, Producto Nacional Bruto, creo. No. Entonces creo que esas dos dimensiones, tanto la configuración de la propiedad y qué parte queda acá y qué parte queda afuera, es importante para la medición de desigualdad. Y lo segundo, si estamos realmente con encuestas midiendo bien lo que pasa en el 1%, que explica algo tan grande. Sabemos que en Estados Unidos, que explica el 20%, es muy importante esa dinámica, y aquí, que explica el 30%, uno esperaría que fuese todavía más importante. Gracias, Nico. Matías, ¿le puedes pasar el micrófono, por favor? Tercera pregunta y abro el micrófono a ustedes dos para que respondan lo que crean que les corresponda. Aló. Gracias por las ambas presentaciones. Este comentario y preguntas para Luis Bertola. En su presentación usted hizo mención de que hacia la pregunta de por qué en 20 años de democracia no ha bajado la desigualdad en Chile. Y eso me recuerda a un artículo publicado este año por Estefano Rubio en el Centro de Estudios Públicos, en el que básicamente la respuesta estaría en que existen en Chile dos factores estructurales que explican por qué no ha bajado la desigualdad. Y esos serían el alto assortative mating u homofilia y la baja movilidad educacional intergeneracional. El primero significa que personas de traje no tienden a socializar o a casarse con personas de overol. Y el segundo es que personas, por ejemplo, de la educación municipal, tienen muy bajas probabilidades de asegurarse un ascenso en la pirámide social. Bueno, pero mi pregunta tiene que ver con una pregunta más de imaginación histórica, pero claramente uno se da cuenta que en esto hay patrones de alta duración. Y mi pregunta de imaginación histórica sería cómo romper o qué respuesta nos podría dar la historia económica para romper estos patrones de alta duración. Gracias.
Bueno, creo que han habido, yo no he trabajado con eso, pero mediciones recientes de los top incomes en América Latina, por ahora creo que están dando resultados no del todo claros. Acá hay gente que seguramente sabe mucho de eso, pero aparentemente la idea que yo tengo es que se podría ver que la caída de la desigualdad podría ser un poco menor, pero que igualmente se mantendría aún tomando en cuenta los top incomes. Pero creo que todavía en ese campo es poco lo que se ha hecho y me parece que es una pregunta muy pertinente. Tal vez midiendo bien la caída de la desigualdad no fue tan importante. Yo todavía tiendo a pensar que sí, que a pesar de medir los top incomes hubo una caída importante. El otro tema que tú planteás es muy vigente, es decir, Javier lo estudió con el tema del salitre, entonces él encontraba una situación paradójica con la expansión al Norte Grande, de una expansión de la frontera y una caída de la desigualdad. Pero eso era una caída de la desigualdad del ingreso apropiado domésticamente. Pero si uno medía la distribución funcional del ingreso y dentro de la distribución funcional uno tomaba la riqueza apropiada por extranjeros y que se enviaban al exterior, bueno, ahí aparecía un aumento de la desigualdad. Creo que este es un tema que lo tenemos muy planteado actualmente. En muchos de nuestros países, cuando tenemos una enorme inversión de capital extranjero, cuando tenemos una gran expansión de los regímenes de zonas francas, entonces yo creo que ahí nos estamos perdiendo una parte muy importante de la historia y creo que es una parte importante en muchos sentidos, ¿no? Entonces, mi respuesta es, tu pregunta es muy pertinente y yo no sé, no tengo una respuesta categórica. Y aprovecho a contestarle a la última pregunta, que si yo supiera eso no estaría aquí sentado. Es decir, si supiéramos cómo romper ese patrón de larga duración, yo creo que estamos cada vez enfrentados a situaciones más difíciles para romper eso, ¿no? Porque uno mira la historia de los países desarrollados. Primero se industrializaron, después resolvieron la cuestión social, después están enfrentando ahora tímidamente la cuestión ambiental y nosotros tenemos que enfrentar esos tres desafíos al tiempo de converger además con los países desarrollados. Entonces creo que efectivamente tenemos una tarea titánica y mi respuesta un poco oscura sobre la coyuntura actual, que no comparto que hay algunos cambios importantes que pueden, es decir, yo no creo que al final de mi presentación decía no hay ruptura pero tampoco inmovilidad, ¿no? Es decir, esto es un proceso de permanentes transformaciones, pero me da la idea que la parsimonia es tal que yo no veo en un horizonte cercano que aparezcan cambios radicales, lamentablemente. Quisiera saber por dónde y cómo. Sí, Elisa tiene toda la razón. Las transformaciones en relaciones de género están también atravesadas por la clase social, por el grupo étnico, y sí son más profundas entre los sectores medios y altos, pero han ido permeando o se han ido presentando en el conjunto de la sociedad. Quizá en los años 70 y 80 fue más clase media alta, clase alta, pero ha ido llegando a otros sectores y hoy son muchas mujeres que están trabajando. La calidad de los trabajos es mala para ellas y también para muchos hombres, en algunos casos más para las mujeres. Y si en algún país el 60% de las mujeres de las personas que están en educación superior son mujeres, o el 50%, quiere decir que no es solo la élite, no solo es la clase media, sino que ya es un cambio más generalizado. Claro que cuando se cruza, se yuxtapone con clase social, con lugar donde se vive, con el aspecto territorial, con etnia,
se hace mucho más compleja y los avances son menores en términos de género, por supuesto. Aprovecho para lo del overall y el traje. De alguna manera, en ese sentido, sigue habiendo una frontera que no solo es con quién se casan, sino en donde si hay convivencia o no entre esos sectores, si asisten o no a las mismas escuelas, y cómo esa convivencia a veces solo se da en la fase de universidad, en algunas universidades, porque están bastante segmentadas, pero no antes. O sea, en la fase de hábitus, que me parece que es la más importante para la desigualdad, en la fase en que se forma en los primeros años de la vida, sí está muy segmentado social y culturalmente en muchos países de América Latina. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes. Antes de pasar a la próxima mesa, que está muy interesante, así es que no se les ocurra moverse, hay un documento de trabajo. En PNUD tenemos una serie de documentos de trabajo sobre desigualdad, está recién inaugurada, tiene 6 volúmenes. El volumen 1 es una historia comparada de la desigualdad en Chile y Uruguay, escrita por Javier Rodríguez Weber, así es que les recomiendo que la revisen. Ahora dejo con ustedes a Raimundo Frey, Elisa Rice y Katia Araujo en la siguiente mesa, y les agradezco mucho a nuestros expositores. Gracias. Generally about social class and understanding